Mucho gusto, equipistas, mucho gusto, parejas, familias queridas. Gracias por este momento de encuentro con la palabra, con ese Jesús resucitado. El texto que nos invita hoy a contemplar es el que corresponde al camino de Maús. ¿Lo recuerdan? El capítulo 24 del Evangelio de Lucas, desde el versículo 13 hasta el 35, aunque iría hasta el 48. Les voy a invitar para que caminemos juntos en ese texto. Lo ideal es que lo leamos. No lo leo acá porque me dijeron que eran 5 minutos. Entonces detengan los relojes. Yo les aviso cuando sean los 5 minutos para que los vuelvan a mirar. Leer el pasaje de Maús, el texto de Lucas, es toda una oportunidad para releer también nuestra historia personal, nuestra historia de pareja, nuestra historia de familia y nuestra historia. Y por eso les invito a lo siguiente. ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice allá? ¿Quiénes son los personajes? ¿Cuáles son los espacios? Que la casa, que el camino, que la mesa. Miremos los espacios. Es más, este texto no es para que nos quedemos acá, sino que después hagamos tarea. Hagamos una experiencia de hacerlo también con nuestra familia y en un diálogo. Miremos espacios, miremos personajes, miremos cuáles son los verbos predominantes. El verbo es la acción, ¿no?, de un personaje, de otro. No es lo mismo, por ejemplo, la actitud de un personaje al comienzo del Evangelio que al final. No es lo mismo nuestra actitud al comienzo, cuando éramos novios, que en este momento que siguen de novios, yo sé, pero ya con el camino que hemos hecho recorrido. Por eso el texto del Evangelio es un caminar con Jesús, caminando nuestra historia personal y familiar. Así entonces, ¿qué dice el texto? Allá. Después, ¿qué me dice y qué nos dice aquí, en el contexto nuestro, en nuestra realidad de hoy, personal, de pareja, de familia? En el hoy, en esta cuarentena, en este retiro espiritual también, llamémoslo. ¿Qué nos está diciendo hoy esa palabra, ese Jesús? ¿Qué nos dice? Y tercero, ¿qué le decimos? ¿Qué le digo? ¿Qué le decimos a partir de lo que Él nos ha dicho? Eso es la tercera parte que se llama oración. ¿Qué le digo? No que le contemos a los demás, yo le diría, no, sino tómense de la mano y digamos, Señor, tal cosa, lo que suscite esta palabra en ti, en tu familia. ¿Qué le decimos? Y finalmente, ¿a qué nos comprometemos? ¿A qué nos compromete esta palabra? ¿A qué nos compromete ese Jesús que ha ido caminando con nosotros? ¿A qué nos comprometemos en el hoy de nuestra vida? Eso también lo llamamos una lección divina. Pero bueno, no lo llamemos de esa manera, llamémoslo momento de oración. Pues bien, vayamos al texto. El camino de Maús comienza con dos personajes que van de camino. Mientras yo voy haciendo alusión al texto, también podemos ir haciendo nosotros la lectura del segundo momento, que dice y qué nos está diciendo en nuestra historia familiar y personal. Dos discípulos en camino, dos en camino, dos en camino. Avanzan. Nuestra vida ha sido un avanzar. Pero el texto deja ver sentimientos. ¿Cómo están esos dos personajes? ¿Felices? ¿Tristes? Tal vez. ¿Desilusionados? ¿Frustrados? ¿Qué sienten cada uno de esos personajes? ¿Qué sienten? Es importante sacar los sentimientos.
¿Qué piensan? ¿Qué están haciendo? En el camino los va alejando tal vez de su rutina, de su lugar, del lugar a donde han ido, donde se han encontrado. Huyen. ¿Qué momentos de mi vida yo me he sentido queriendo huir? ¿En qué momentos nos hemos tomado de la mano para caminar buscando un Emaús, un pueblito distante, alejado de? Un desconocido que se une al camino, un desconocido que les habla, una pregunta que los saca de su ensimismamiento, una pregunta que rompe quizá el silencio del camino, y una respuesta que expresa lo que siente, rabia, frustración, una respuesta que expresa lo que piensa, lo que se imagina, lo que se imaginaba. Expresa una experiencia que han vivido y que hoy parece haberse agotado, acabado. Pregunta, respuesta y diálogo. Y hay un diálogo allí. Un diálogo que fue cambiando su manera de ser, de caminar. Después van a decir ellos, y mientras caminábamos sentíamos que ardía nuestro corazón. El diálogo con Jesús hace arder el corazón. Nuestro diálogo de pareja nos hace arder el corazón o nos hace a veces ponernos de mal genio y arder de rabia. ¿Cómo arde en ese diálogo? ¿Cómo arde nuestra relación? ¿Cómo arde nuestra familia? Cuando se habla de arder también podríamos pensar en transformar, el fuego que transforma. Pero este es un fuego interior. Pero bueno, no nos pasemos. Ese es como el primer escenario. Pero hay un segundo escenario, y es que cuando llegan a la casa, cuando llegan a Emaús, ese forastero, ese extranjero, ese personaje, quiere seguir de largo. Pero es cuando aquellos dos, uno o el otro, lo detienen y le dicen, quédate con nosotros. Y le dan razones de afuera. La tarde está cayendo, el frío o el calor, la noche, el cansancio, no sé. O serán las razones de dentro, que ese desconocido les ha cambiado su manera de sentir y de pensar. No sé. Quédate. Bueno, este tiempo de cuarentena también nos ha servido para sacar del cuarto de San Alejo cosas que teníamos. Y permítanme, no vayan a mirar la guitarra, ni siquiera la voz, sino lo que dice esta oración. Quédate con nosotros, la tarde está cayendo. Quédate con nosotros, la tarde está cayendo. Quédate. ¿Cómo te encontraremos al declinar el día? Si tu camino no es nuestro camino, detente con nosotros, la mesa está servida, caliente el pan y envejecido el vino. Cantemos. Quédate con nosotros, la tarde está cayendo, quédate. Ahora los dos de la mano, así no se escuche bien, no importa. Quédate con nosotros, la tarde está cayendo, quédate. ¿Cuál tarde?
¿Cuál es la tarde que está cayendo? ¿Cuál? Nuestra vida, nuestras ilusiones. Pero la tarde se convierte en algo que transforma también la manera de ser y lo que van a ser aquellos personajes. Y entonces aparece, digo yo, un tercer escenario. Y es que estando en la casa, allí en la mesa, ese forastero que se sienta a la mesa, un forastero que ha generado un vínculo, no se invita a la mesa a un desconocido, se ha generado una relación, un diálogo, una comunión. Y ese forastero entra a compartir la vida, la mesa. Y en ese diálogo comienza el compartir del pan, del alimento. Y es ahí cuando ese forastero, ese desconocido, ese Jesús resucitado, al partir el pan y repartirlo, se revela. Y entonces sus ojos se parecieran dejar de estar ciegos y parecieran desvelarse una realidad. Y el Jesús que nos ha acompañado en el camino, que nos ha hablado, que está aquí a la mesa con nosotros, desaparece. Desaparece afuera para vivir dentro. Porque la comunión, la Eucaristía, el Jesús resucitado, cuando yo comulgo, cuando yo comparto ese pan, me lleno de la vida de Jesús. Entonces desaparece afuera. Tal vez se quedó adentro. Tal vez entró para quedarse. Entró para quedarse. Y eso suscita entonces un cambio de actitud, y el cansancio, y el agobio, y el aburrimiento, y el mal genio, y la rutina que ellos llevaban en su vida, por ese encuentro con ese Jesús resucitado, los hace cambiar, y ya no importa la noche, la inseguridad, y corren, se devuelven corriendo para encontrar finalmente a aquellos de donde salieron, su comunidad, su familia, sus amigos, el mundo. Bien, esa es nuestra vida. También nosotros vivimos ese camino de Emaús permanentemente. Por eso les invito para que reflexionemos en este Evangelio. Pero hagámoslo vida. ¿Qué dice? ¿Qué nos dice? ¿Y qué le decimos y a qué nos comprometemos? Esta es una escucha de la palabra. Esto suscita una oración personal y conyugal. Esto suscita una necesidad de sentarnos, de dialogar conyugalmente. ¿Dialogar o dialegar? Dialogar. Expresando sentimientos, lo que siento, cómo me siento, lo que sientes, cómo te sientes, qué piensas, esta situación, nuestra familia, nuestros amigos. ¿Qué nos está diciendo esa palabra? Y después, ¿qué le decimos? Entonces ese diálogo conyugal nos lleva al diálogo, a la oración conyugal, y de ahí también sale la regla de vida, porque entonces esto suscita compromisos personales. Yo cómo le hago a mi pareja, le hago la vida más amable en esta rutina. Mi actitud, mis diálogos, mis decisiones ayudan a mi pareja, ayudan a mi familia. Entonces la regla de vida se convierte desde este Evangelio en una tarea personal, conyugal, familiar. Bueno, este es el retiro espiritual que nos pide también los equipos de Nuestra Señora. Vivámoslo, aprovechémoslo. No necesitamos este año, en este tiempo, salir a buscarlo afuera. Él viene a nuestra casa y estamos en actitud de encuentro, de retiro. Dije que les avisaba cuando fueran los 5 minutos. Listos, me faltan 3 segundos. Gracias.
por darnos la oportunidad de estar en su casa, sus conciliarios. Pero gracias por estar en nuestra vida, porque ustedes son el motivo también de nuestro ministerio. Un abrazo.